Continuando un poquito con los dos mensajes anteriores, en donde hablé sobre acomodar lo espiritual a lo espiritual y que las cosas espirituales se pueden explicar solamente con lo espiritual, basado en 1 Corintios, capítulo 2, versos 13, donde también el pasado domingo expresaba lo que dice Gálatas, que es tan importante para nuestras vidas, para la vida de cualquier hijo de Dios, donde Pablo dice a los Gálatas: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Las chispas que hablaba es para la carne. También hablaba sobre Oseas, simplemente recordar los versículos. Esforcémonos por conocer al Señor. Conocer al Señor requiere de esfuerzo en nuestras vidas, y dice Oseas, hasta estar tan seguros en Él como de que el amanecer llegará. Y algunos puntos importantes era: para acomodar lo espiritual a lo espiritual, teníamos que tener, por sobre todas las cosas, la palabra de Dios en nuestras vidas. Fundamental tener pensamientos correctos, tomando buenas decisiones, tener acciones sobre las decisiones que tomamos, porque uno puede tomar una decisión y no tener acción sobre esa decisión y queda en la nada, por demás que la decisión sea buenísima. Otro de los puntos importantes era tener intimidad con Dios y ser unánimes. Ser unánimes no solamente como el cuerpo de Cristo, sino la unanimidad entre lo que creo, pienso, leo de la palabra, que haya una coherencia en nuestras vidas. Esto me sirve de introducción para decir dónde ponemos nuestra mirada. ¿En dónde ponemos nuestra mirada en nuestras vidas? Porque pensando en esos dos mensajes anteriores de explicar lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como lo expresa también Pablo, según las versiones, no me lleva a que es una vida del espíritu, andad en el espíritu, como le dice a los Gálatas. O bien como dice Zacarías, que no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y tenemos pruebas bíblicas y también a través de la historia de cómo el Señor obra a través del espíritu, y saber que no es con el ejército. Pensando en ejército me lleva a Gedeón, cuando tenía que enfrentar a los madianitas, que los madianitas eran como 130.000 hombres, y estaban allí acosándolos, y él reúne a su pueblo, y vencerás a los madianitas, dice el capítulo 2, por allí creo, no recuerdo bien, y los vencerás como un solo hombre. Pero cuando hay que confrontarlo, él junta 32.000 hombres. Entonces Jehová le habla y le dice a aquellos que tengan temor, que se vuelvan del campamento, y les queda 10.000 hombres. Hay que estar en esa situación, teniendo un ejército tan poderoso que históricamente los acosaba y les había sacado las cosechas, tenía que confrontarlo, confiaba en esos 32.000 hombres, y de repente tenía 10.000. Y le dice, no, son muchos todavía, no va a ser cosa que digan que Israel los venció por sus propias manos. O sea, estaba dando a entender lo que dice un poco aquí Zacarías. No es con ejército, es con mi espíritu. Es allí donde tenemos que poner la mirada. Y aquellos que la aman como un perro son los que quedarán, y quedaron 300 hombres, y con 300 hombres ganaron la batalla. Muchas veces hacemos muchos esfuerzos propios y no le damos el lugar que corresponde al Señor en nuestras vidas. Ahora, podemos decir
de que eso fue para la época de Gedeón, o podemos pensar aquella viuda que no tenía nada y le dice Eliseo que traiga todo lo que tenía y trajo lo que le quedaba del aceite, de la harina y se multiplicó. Y podemos pensar que Dios puede hacer grandes cosas, y Dios puede hacer grandes cosas. Y es cierto, y quizás lo anhelemos, pero no de vivir. Lo más grande que quiere el Señor es que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Eso es lo más grande que Dios quiere, que todos procedan al arrepentimiento, hagan discípulos, id por todo el mundo, dice Marcos 16, y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas que no creyere será condenado. O sea, nosotros no tenemos la potestad y la autoridad y de decir, aquella persona se va a ir al infierno. Porque eso le concierne solamente al Señor. Lo que nos concierne a nosotros es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será bautizado y salvo, el que no será condenado. Eso le corresponde a Dios. Debemos poner la mirada allí, o como dice Mateo, en la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo más grande que quiere. Eso, podemos pensar en esas obras majestuosas, tremendas, de cómo Gedeón con 300 hombres venció un ejército tan poderoso, o la multiplicación del aceite de la viuda, y muchas otras cosas más, como se abrió el Mar Rojo. Es espectacular para las películas de Hollywood. Pero en definitiva, lo más grande es esto, lo que acabo de leer. Esa gran comisión. El Señor no quiere que nadie perezca. Que nadie, le dice a Pedro, que nadie perezca. Y nos tenemos que gozar en todo lo que hace el Señor, desde las más pequeñas cosas. Celebrar lo que Dios hace, lo más pequeño. Todo lo que celebramos viene a nosotros. ¿Es así? Ahora, nada va a suceder si no creemos, porque al que cree, todo le es posible. Dice la Escritura que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, autor y consumador de la fe. ¿Dónde ponemos la mirada? En Cristo. Otra versión lo dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona la fe. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Distintas versiones, para entender bien. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús. Por eso el título del mensaje es ¿dónde ponemos la mirada? ¿Dónde ponemos nuestra mirada cotidianamente? ¿Dónde ponemos nuestra mirada en nuestras vidas? En aquel que es autor y consumador. La palabra autor es una persona que realiza, causa o origina algo. Los autores de los distintos libros de la Biblia, los autores de una obra de teatro, de una canción, alguien que hace algo, es el autor y consumador de la fe. Consumador es llevar a cabo totalmente una cosa, el que completa, el que perfecciona, el que acaba, el que cumple. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Se terminó esa etapa, para empezar otra etapa. Ahora, dice la Biblia, Pablo en Filipenses 1:6, estoy convencido de aquel que empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día que Jesucristo regrese. O sea que es un trabajo constante, permanente.
Yo ya no estoy hecho. Sino se seguirá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Por eso mi mirada siempre tiene que estar puesta en Jesús. Cuando acomodé lo espiritual a lo espiritual, o para acomodarlo, mejor dicho, mi mirada tiene que estar en Él. No en nadie más. ¿Y dónde está Él? Según Efesios 1:20, a la diestra del Padre en lugares celestiales. A la diestra del Señor. Allí está Jesús, en su trono. Ahora, cielo, creo que alguna vez lo expresé, lo podemos ver donde están los astros, las estrellas, el sol, para los que hacen meteorología, en la atmósfera, para distintas religiones, la morada de los dioses. Es así. Ahora, yo miro al cielo, ¿puedo decir que veo a Dios? O sea, mi mente trabaja en ese sentido porque no tengo otra forma de expresarlo. Miro y lo hacemos. Pero está Dios ahí en lo que vemos, esas nubes, en una estrella. En todo caso, como dice la Biblia, es el sol de justicia. Veo al sol, el sol de justicia, pero no voy a poderme como los egipcios, a Ra, el dios sol. ¿No es así? Dice la Biblia, ¿no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Romanos 8 dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Estamos celebrando así próximo la Semana Santa, de aquel que levantó de entre los muertos. Primera Pedro dice, como piedras vivas, sed edificadores como casa espiritual. Efesios 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, cielo tiene que ver con felicidad, con poder, con eternidad, con evangelio. Y si yo veo cada uno de estos versículos, templo que mora, el Espíritu de Dios que mora, edificado como casa espiritual para que habite Cristo en la fe. O sea, ¿dónde está Cristo? Si yo me miro hacia adentro, encuentro el cielo, porque está allí. Y magnificamos tanto una cosa que la hacemos tan difícil. Y es cierto, cuando nos vamos de esta tierra, cuando morimos en Cristo, vamos al cielo y se enseña en la escuela dominical. Ahora, si yo me voy a ese cielo o al cielo que expresa en distintos lugares o distintas culturas, no es un buen negocio. No es un buen negocio. Pues dice Jesús, el cielo y la tierra dejarán de existir. O sea, yo me voy a ese cielo y me deja de existir, ¿qué hago? ¿Dónde me mandaste, Señor, si esto ya no existe? Pero dice Jesús también, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. ¿Cómo se entiende esto? Porque cielo, aparte de ser ese poder, ese evangelio, es una dimensión, es un estado. Es un lugar que no se puede describir con palabras. Es imposible. Se han escrito muchas cosas, pero no se puede describir con palabras. Porque vuelvo a repetir, si me voy a ese cielo y deja de existir, me estuvo mintiendo el Señor. Y Dios no es un Dios mentiroso. Entonces, Pablo dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, qué bueno eso, ¿no? Busquen las cosas del cielo, busquen otra dimensión, otro estado, otro nivel espiritual, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo,
no en las de la tierra. Para eso nos dio la mente de Cristo, porque una mente natural no podemos pensar en las cosas del cielo. Con la mente de Cristo sí podemos pensar, sí podemos hacerlo. Reina Valera lo expresa, esa era Dios habla hoy. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? Poner la mira en el griego es ejercitar la mente. O sea, mis pensamientos. Ejercitar la mente, estar dispuesto mentalmente. Pensar, sentir, tener un mismo sentir la misma cosa. Por eso cielo es un estado, cielo es una dimensión. Jesús quiere hablar. Ya, como dice Pablo, no le puedo hablar cosas espirituales si todavía bebéis leche, como niños. Me habla de maduración, de crecimiento, de otro nivel. No un nivel para estar por encima de nadie. Para que mi vida vaya creciendo en la estatura, de la plenitud del varón perfecto. No es otra forma, no es otra manera. Jesús quiere hablar cosas celestiales para que su reino sea establecido. Pero a través de los tiempos hemos recibido enseñanzas erróneas. Porque nos encerramos en lo mismo y nos salimos de eso. No meditamos en la palabra, no profundizamos en la palabra. A través de la religiosidad se cegó el entendimiento y nos aleja del verdadero propósito de Dios. Piensen en las cosas de arriba, las cosas celestiales. No pueden explicar de otra forma. Y esto podemos decir, me atrevo a decir que fue un problema para Dios, aunque Dios no tiene problemas, ¿no? Si vamos a Juan 13, cuando Nicodemos, ese principal entre los judíos, un hombre conocedor de la palabra, tremendo, porque un principal de los judíos no era cualquiera. Un hombre conocedor de la palabra, un hombre importante de autoridad, no entendía eso que era nacer de nuevo. Si no nací de nuevo, pero ¿cómo nacer de nuevo? A ver, ¿puede el hombre entrar de nuevo al vientre de su madre y salir? Mirá las explicaciones que le encontraba, la imaginación que tenía. Y no era así. Era necesario nacer en el Espíritu, le dice Jesús. Es necesario nacer del Espíritu y seguía sin entender. Aparentemente luego entendió con el tiempo, porque fue con José de Arimatea para cubrir el cuerpo de Jesús. Lo entendió en algún momento. Pero cuando no entendía, Jesús le dice, escúcheme, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? O sea, ¿qué te sirve todo tu conocimiento y no sabes esto que está escrito? Pues estaba escrito. Lo había obviado. Un hombre notorio, sobresaliente, no entendía algo tan fundamental. Entonces en el verso 12 del capítulo 3 de Juan le dice algo pero de suma importancia que nos sirve para nosotros también. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? ¿Cómo les voy a hablar de las cosas que tienen algo mucho más importante, que es mucho más profundo, que es más espiritual, que te eleva tu espíritu? ¿Cómo te voy a hablar de eso si lo terrenal es simplemente beber leche? ¿Sí? No lo entendés. No lo entendés. Y no se entiende porque se pone la mirada en las cosas de la tierra y no en lo espiritual. Cuando uno pone la mirada correctamente, entonces las cosas comienzan a suceder en mi propia vida. No que voy a derrotar un ejército de 100.000,
sino aquella dificultad que confronto día tras día por mucho tiempo, que me acompaña por mucho tiempo. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, autor de libros, un hombre tremendo, él esperaba, como todo judío, al Mesías y sabía cuál era la misión del Mesías. Estaban anhelando casi día por día que el Mesías venga. Y en el momento cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro se había encariñado tanto en las cosas de la tierra. Dice, no te conviene, Jesús, que te suceda esto. No es conveniente, Jesús. No, estamos bien así. ¿Para qué? ¿Cómo te vas a morir? Comenzó a reconvenirle, dice la Escritura. No te conviene ir a esa iglesia. Ahí son todos locos. No sabemos nada si nunca fuimos. Somos cuerpo. Mientras se respete la palabra, punto. Ahora, Pedro quería convencer a Jesús de que no era bueno que muriese. ¿Te imaginas si hubiera tenido poder de convencimiento, Pedro? Y Jesús dice, ¿sabes, Pedro? Tenés razón. ¿Qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de mi vida? ¿Sabés por qué no lo convenció? Porque tenía a Jesús la mirada puesta en las cosas de arriba, de donde venía. No se desvió de ningún momento. Tenía claro su enfoque, un enfoque correcto. Y le dice en el verso 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otra versión dice, te pareces a Satanás hablando. Qué duro, ¿eh? Porque muchos dicen, no, Pedro estaba endemoniado y que Pedro era Satanás. No, te pareces a Satanás hablando. O sea, ¿qué lenguaje usamos? ¿El lenguaje cuando miramos las cosas de la tierra o el lenguaje cuando miramos las cosas de arriba? Se lo dijo, es durísimo lo que le está diciendo. Pedro, ¿dónde tenés tu mirada? Sergio, ¿dónde tenés tu mirada? Y así cada uno tendría que decírselo a sí mismo. ¿Dónde tenemos nuestra mirada? Poner la mira es la misma que veíamos antes de Colosenses. Poner la mira en las cosas de arriba. Y voy a recordar lo que decía, que es ejercitar la mente, estar dispuesto mentalmente, tener un mismo sentir la misma cosa, pensar lo mismo. Poner la mira es lo que dice 2 Corintios 13, verso 11. En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir. Sean de un mismo sentir. Vivan en paz y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. O Lucas 1:17. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre. El mismo sentir. Y podemos ver cómo en cada una de estas cosas hay resultados por poner la mira en las cosas de arriba, en el lugar correcto, en el enfoque correcto. La Biblia me enseña que tenemos, como dije antes, la mente de Cristo. Me enseña que tengo que renovar la mente.
pensar en lo bueno, en lo justo, en las cosas correctas. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Dónde la ponemos? Ya nos bendijo y lo hizo con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Dónde nos bendijo? En otra dimensión, en otro estado. Allí. Y nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. No nos hará sentar, ya nos hizo sentar. Porque el anhelo es que tengamos ese mismo sentir, ese mismo crecimiento, esa misma autoridad, ese mismo poder, poniendo las miradas en las cosas de arriba. Poner juntamente significa también reanimar. Nos dio vida o nos reanimó juntamente con Cristo. ¿Por qué nos reanimó? Y porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿No es extraordinaria la palabra? Recuerdo un vecino allá en España, no me acuerdo, tenía 3 varoncitos, y un día llaman a la ambulancia y se había muerto, tuvo no sé cuántos minutos muerto y lo reanimaron. Lo reanimaron a este vecino. Ya ni recuerdo los nombres. Nosotros también estábamos así. La ambulancia que vino fue Jesús cuando entregamos nuestras vidas y nos reanimó, nos dio vida juntamente con Él. ¿Por qué poner la mirada en otro lugar? Yo imagino que este hombre por mucho tiempo se habrá acordado de los médicos que lo atendieron, que lo reanimaron, y la familia acordándose. Y después a lo mejor con el tiempo se olvida, ¿no? Pero otros no nos podemos olvidar, porque nos reanimó y nos dio vida eterna y vida abundante. Y la palabra, y su presencia, su compañía, absolutamente todo. Si Dios nos dio todo tipo de bendiciones, estamos sentados en lugares celestiales. En ese estado, ¿dónde ponemos esa mirada? Y podemos ver en el Antiguo Testamento aquellos que no tenían la mirada puesta correctamente. Como ejemplo, cuando Caín mató a Abel. Podemos pensar cuando construyeron la Torre de Babel, cuando Esaú rechazó la bendición, cuando el pueblo quería ser como los otros y pidió rey, no aceptaba la teocracia, por así decirlo. ¿Qué era una teocracia? Había rey. Cuando el rey Saúl, teniendo todo, hizo la suya. Le hizo caso, puso la mirada en las cosas de la tierra, el pueblo se quejaba, se quedó con, no, Saúl, te equivocaste. Inmediatamente siguió gobernando, pero ya no tenía la unción de rey, la tenía David. Los reyes que se desviaron de la verdad, y en todos los libros de los reyes, crónicas, podemos ver. Jesús estaba con 12 discípulos que muchas veces eran muy cabezones. No habían entendido todo. Cuando Jesús volvió, estuvo 40 días con ellos, después de resucitar, ahí entendieron un poquito más. No tenían la mirada, mirá que conocían las Escrituras, estaba escrito todo estaba escrito, la conocían. Juan y Jacobo querían hacer caer fuego sobre los samaritanos. Juan, el discípulo del amor, en un momento le agarró una ira que quería, porque Jesús tuvo que desviarse del camino, no lo recibían. Pedro, cuando tenía la mirada correcta, tú eres el Hijo del Dios viviente, una declaración extraordinaria, y después lo negó. Fluctuaba, la mirada puesta arriba y la mirada puesta acá. En la transfiguración querían hacer 3 enramadas para nosotros, entretenimiento.
espectacular cómo lo pasamos, se transfiguró. ¿Qué me importa a los demás? Todos importan porque para Dios no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, lo más grande de parte de Dios es vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas. Por eso el Evangelio no son cosas terrenales. Todo lo sobrenatural fluye cuando ponemos las miradas correctamente. Y las religiones a través de todos los tiempos ataron esto a algo que son miradas puestas en la tierra. Entonces es difícil entender lo celestial. Y nos puede decir Jesús, como le dijo a Nicodemo, siendo un maestro de la ley, todo lo que conoces, no entienden esto. ¿Cómo te voy a hablar más si no entendés esto? Poner la mirada en las cosas de arriba. Hace muchos años atrás, y no es por hablar mal de la Iglesia Católica, yo creo que cuando era chico fui alguna vez a la Iglesia Católica, y muchas de las cosas que tenían en la liturgia eran en latín. 50 años atrás. ¿Qué puede entender la gente? O en la época de la Inquisición, cuando te veían leyendo la Biblia y te quemaban. Sí. O bueno, la Iglesia Católica y nosotros los evangélicos a veces tenemos un lenguaje de Reina Valera de 1909, no se entiende nada. ¿Qué entiende la gente? Concupiscencia. ¿Qué un nombre ruso? Por eso hay otras Biblias, otras versiones con un lenguaje más actual. Por nuestra forma de hablar. No es latín, pero a veces suena latón. Y es así. ¿Quién puede entender? Tenemos que tener un lenguaje normal, pero una vida. Una vida poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿No han escuchado alguna vez aquellos que dicen, ¡ay, cómo me hubiera gustado vivir en la época de los héroes de la fe! Y yo he escuchado, la época de David debe ser. No hubiera aguantado ni 2 minutos en la época de David. Es cierto. Una vez escuché a un filósofo decir, si un hombre de las cavernícolas, de la época cavernícola, lo traen a este tiempo, se adaptaría. Pasando los días se adaptaría, no entendería mucho, pero se adaptaría. Ahora, si a nosotros nos llevan a esa época, no aguantamos ni 1 minuto. Entonces, ¿qué cree que vaya, cómo era el DeLorean de Volver al Futuro, con Steven Spielberg te lleve? No, si Dios quiere que pongas la mirada en las cosas de arriba, de acá, en la época que te tocó vivir, que me tocó vivir, y predicar el Evangelio a toda criatura, en todas las naciones. Hebreos 11:40 me enseña, cuando habla de los héroes de la fe, Hebreos, tengo que ir más adelante, hablando de los héroes de la fe, el verso 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Nos proveyó algo mejor. Nos proveyó algo mejor. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Gálatas. Tuvo una confrontación Pablo con Pedro. Y le dice, verso 11 del capítulo 2, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar.
qué confrontación apostólica terrible, ¿no? No eran que tuvieron una discusión, eran dos apóstoles tremendos. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. No te juntes con aquellos, no te juntes, ¿eh? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Tenía una doble vara, un doble comportamiento, Pedro. Con los judíos no como el cerdo, no como el jamón, para hacerlo más. Pero cuando estoy con los gentiles me como unos asados. O sea, uno una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. Era de condenar, dice. Lo llamó simulador, lo llamó hipócrita, porque no tenía la mirada puesta correctamente. Es duro, pero se lo dice así, de esa forma. Estaba perjudicando la verdad del Evangelio. El verso 18 en adelante dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea que edifico algo y después, no, me hago transgresor. ¿Me doy a entender? Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo crucificado es poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada correctamente. Lo dice ahí Pablo en todo ese capítulo 2 de los Gálatas, y es bueno recordar esto. Hay un nuevo diseño, que en realidad no es nuevo, es la palabra cuando emerge, cuando medito, cuando busco más, cuando pongo la mirada en las cosas correctas, se hace nueva para mí. Pero la verdad de siempre es la misma que está escrito desde siempre. No estamos para pasar el tiempo como iglesia. El diseño de la iglesia es para vivir en otra dimensión, en otro estado. Cuando vengo, no es para entretenerme y que ocupé ritualmente una hora y media el domingo a la mañana, sino para recibir un entrenamiento, una enseñanza para que me lleve más allá. Si no es una pérdida de tiempo, estoy simulando. Cuando Pedro se lo dijo en la cara delante de todos, un simulador. Aquellos que aprenden a pilotear aviones tienen simuladores de vuelo, pero no es el avión. No es el avión. O los pilotos de Fórmula 1 tienen simuladores. Sí, van aprendiendo, por supuesto, pero subite después en Fórmula 1. Vivir el Evangelio de esa manera, en la dimensión de arriba, celestial, para impactar, para tener influencia. El reino de Dios es influencia. El reino de Dios es poder. Por eso, para terminar, con versículos que antes leí: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Concentrarnos en la palabra, concentrarnos en lo que Dios quiere para cada uno, concentrados. Siempre que Cristo sea el centro de nuestra atención. Siempre. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, autor y consumador
de la fe. La mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, porque ese cielo, que es una dimensión, es un estado, es para cada uno de nosotros. Para todo aquel que busca, el que cree, que quiere aumentar su conocimiento de Cristo, que el que quiere crecer espiritualmente, que haya abundancia en cada uno. Eso significa. Jesús sigue teniendo las mismas intenciones que allí en Juan 3, cuando le dijo: si les hablo cosas terrenales y no creen, ¿cómo les voy a hablar las celestiales? Entonces, es una forma de condicionar a Jesús, que condicionamos nuestras vidas. No creo lo simple. ¿Cómo se nos puede hablar algo más profundo? ¿Cómo podría hacerlo? Porque depende de cada uno, de las decisiones que hablaba el otro día. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, qué bueno que podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo celestial. O también reconocer que mirándonos a nosotros mismos, nuestro interior, que somos templo de Dios, que mora el Espíritu de Dios en nosotros, ese Espíritu de poder que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en nosotros. Que somos casa espiritual, Señor. Tratemos bien esta casa espiritual, porque Cristo habita. Desde el primer momento que lo confesamos como Señor y Salvador, en fe habita en nuestros corazones. Padre, que poner esa mirada en otra dimensión para que tú nos puedas hablar de esas cosas celestiales y ir acomodando todo lo espiritual a lo espiritual y crecer, Señor, en nuestras vidas como ese varón perfecto que está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra, que nos siga edificando. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que tengas una bendecida semana y te esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana.